tendemos a pensar que la compasión es un estado de empatía. Muchas veces, cuando sentimos compasión por otras personas u otros seres, experimentamos sufrimiento junto con ellos. Como mencioné antes, la palabra compasión en nuestro idioma, literalmente significa sufrir con. En contraste, el concepto budista de la compasión implica una profunda y completa empatía, pero no implica sufrir junto con la otra persona. Buda indicó que si experimentamos sufrimiento por causa de nuestra práctica de compasión para con otro, no la estamos practicando correctamente. Desde el punto de vista budista, cuando practicamos la verdadera compasión, sentimos profunda empatía para con el sufrimiento de otros seres, pero no experimentamos sufrimiento propio. Como con muchas otras áreas de la práctica budista, no existe un marco conceptual o palabra que realmente describa esta idea en el contexto de la mentalidad judeocristiana. La empatía se le acerca, pero el concepto budista es mucho más extenso que ella. Para entender la compasión en el sentido budista, debemos describir cómo funciona esta cualidad, y luego dejar que el sentido de su significado se formule dentro de nosotros. Una de las mejores formas de entender la compasión es utilizando imágenes de la tradición budista del norte, que incluye el budismo como se practica en China, Japón, Tíbet y Corea. Una figura clave en su vida espiritual y práctica es la figura de Guan Yin, que muchas veces se representa como una figura elegante y femenina. Su nombre completo en chino es Guan Shi-yin, que literalmente significa la que escucha los sonidos del mundo. En sánscrito, su nombre es Avalokiteshvara, que quiere decir la que presta atención a los sonidos del mundo. Así que el nombre personifica el verdadero espíritu de lo que significa la compasión en el budismo, el corazón que escucha y atiende a todas las cosas, que recibe y acepta lo bello y lo desagradable, lo doloroso y lo difícil. El corazón es atento, conoce y recibe todos los aspectos de la vida sin reaccionar a ellos. El corazón no se deja llevar por lo bello, no se abruma por lo doloroso y desagradable, no se deja llevar en una corriente de lágrimas por el dolor que otros seres están experimentando. El corazón lo escucha todo y atiende a todo. En la iconografía budista, Guan Yin es el Bodhisattva, la personificación de la compasión. En el mundo budista, los iconos o estatuas religiosas, tal como la imagen de Buda en un templo, son venerados. Los budistas respetan a Gautama Buda como el maestro, pero la meta de la práctica budista es interiorizar lo que estas imágenes representan. Si no interiorizamos las cualidades de estos seres iluminados, la práctica se vuelve estéril y la meta verdadera se pierde. No se trata de observar seres externos u objetos e idolatrarlos, o admirar un ideal de la compasión. La meta es interiorizar el ideal de la compasión y descubrir esa cualidad, el corazón que escucha, dentro de nosotros, para cultivarlo y desarrollarlo. En este sentido, la cualidad de compasión implica identificarnos con el universo entero, con todos los otros seres, sintiendo que todo es nuestro ser y expandiendo el corazón para incluirlo todo. Creamos empatía o una identificación para con todas las cosas. El principio puede ser difícil de comprender, considerando las enseñanzas de la sabiduría que discutiremos luego. Con el desarrollo de la sabiduría abordamos la cuestión desde la perspectiva opuesta, considerando que nada es yo. Esta contradicción aparente tiende a confundir a las personas, inclusive durante la vida de Buda, la gente de diferentes sectas se quejaba de que era imposible recibir una respuesta directa de Buda o sus discípulos. Una manera de sostener estas aparentes contradicciones es imaginar la sabiduría y el amor compasivo como las alas de un ave. Necesitamos tener ambos elementos para volar. La palabra lama en tibetano, como en Dalai Lama, lo ilustra. La viene de la palabra tibetana para sabiduría, y ma viene de la palabra compasión. Estas dos cualidades se reflejan directamente en el nombre mismo de quien se llama maestro. El tercer patriarca Zen de China dijo: en este mundo material no existe ni el ser, ni nada distinto del ser, indicando el misterio inefable de nuestra realidad. Así que podemos ver la realidad desde el punto de vista de la compasión y decir: todo es el yo. Yo soy el universo, lo que soy está conectado a todo en el universo mental y físico. No solo somos entidades aisladas, sino que también estamos conectados con toda la naturaleza, con todas las cosas en el orden natural, tanto físicas como mentales. La contraparte de la idea de que todo es el yo es que nada es el yo. No podemos indicar nada que sea, verdadera y absolutamente, la esencia de lo que somos como individuos.
Las enseñanzas de la sabiduría enfatizan este aspecto de la naturaleza de la realidad. Imaginemos que yo sostengo delante de ustedes mi mano y digo, estoy apuntando hacia la izquierda. Como ustedes se encuentran frente a mí, dicen, no está apuntando hacia la derecha. Todos estamos viendo la misma cosa pero partimos desde perspectivas distintas. Es como el ala derecha y el ala izquierda de un ave, son opuestos y se reflejan, pero su forma es casi idéntica. La sabiduría y la compasión funcionan así. Son el reflejo una de la otra, pero emanan de la misma fuente. Son como las alas del ave que necesita para volar y que emergen del mismo cuerpo. Cuando hablamos del conocer y el pensar, tocamos el aspecto de cultivar la sabiduría en relación con la práctica de la meditación del conocimiento directo o intuitivo. Esto implica basarse en la cualidad del conocimiento, una conciencia que comprende, y que ve las características de la experiencia como fenómenos transitorios y evanescentes. Cuando desarrollamos la sabiduría, observamos al mundo del pensamiento, de las sensaciones, de los estados de ánimo, de la memoria, de las ideas. Observamos la sensación del yo, las impresiones del mundo fuera de nosotros por medio de la vista, el sonido, olor, gusto o nuestras sensaciones físicas. Comenzamos a notar el proceso de experimentar estas impresiones como cosas que están dentro de la conciencia, en lugar de enfocarnos en su contenido, como ser, si el objeto de la experiencia es bello o feo, agradable o desagradable. Retiramos la atención del contenido de nuestras experiencias particulares y, con el desarrollo de la sabiduría o conocimiento directo, observamos el proceso de la experiencia en sí. Deliberadamente, retiramos nuestro enfoque de las características específicas de los objetos sensoriales y observamos a toda la experiencia en términos de las características universales de transitoriedad, cambio, incertidumbre, insatisfacción y ausencia de yo. Aprendemos a ver que no existe aspecto de nuestra experiencia que pueda identificarse realmente como quién y qué somos, ni siquiera nuestro sentido del yo, el sentimiento de yo y mío, que parece tan sólido, y que tomamos por cierto, como un aspecto de nuestra realidad diaria que no cuestionamos. Cuando realmente observamos, podemos discernir que la sensación del yo surge y se conoce por medio de la cualidad de la conciencia en la mente. Existe una sensación del ser, pero esta sensación del yo es una sensación como cualquier otra sensación. Surge, se experimenta y luego se desvanece. ¿Qué es lo que conoce esa sensación? Si lo que se conoce es la sensación misma, ¿quién es el que conoce esa sensación? ¿Y quién es el que conoce ese conocimiento del conocimiento? Y así sucesivamente. Tratar de identificar el conocedor por medio de estas sucesiones parece infinito. Al final, nos damos cuenta que detrás de todo esto yace la cualidad del conocimiento en sí, y no la idea del conocimiento. Podemos descansar el corazón en la cualidad de la conciencia y distinguir cada vez más los objetos a los cuales les atribuimos las cualidades de yo y otro, como un pensamiento, una sensación, una forma, un sonido, una memoria o una idea. Realmente no podemos encontrar ninguna cualidad de permanencia, estabilidad o individualidad en todas las cosas que normalmente consideramos como yo y mío, mis posesiones, mi nombre, mi número de identificación ciudadana, mi historia, mi futuro, mi cuerpo, mis pensamientos, mis emociones, etc. Cuando tratamos de buscar lo que es el dueño, no podemos encontrar ninguna sustancia separada y definible, ninguna cualidad o elemento con el que puedas identificarte como el poseedor. Hay el conocimiento y la procesión de experiencias de las cuales formamos el yo, el mundo y el tú, estas diferentes realidades convencionales. Cuando investigamos, podemos ver que la sensación de solidez que posee la sensación del yo es una realidad convencional. Posee una verdad parcial, pero la solidificamos y decimos, por ejemplo, yo soy esta persona. Todos me dicen que soy esta persona. Cuando me llaman por mi nombre, se refieren a mí, y entonces nos sentimos como si esto es lo que verdaderamente somos en esencia. Una meditación interesante es sencillamente meditar en el nombre propio. Concentrémonos y calmemos la mente, enfocando nuestra atención, y sencillamente digamos nuestro nombre, clara y firmemente, una o dos veces, sin ni siquiera decir yo soy primero, solo digamos el nombre, como María o Amaro. El nombre comienza a parecer un poco peculiar. Comenzamos a entender que la cosa a la que nos referimos es más grande que la colección de personalidad, cuerpo, memorias e ideas que habitualmente consideramos como yo.
Por medio de las enseñanzas de la sabiduría, intentamos desglosar las limitaciones habituales que se crean y se imponen sobre la idea de yo, que somos individuos, vivimos en un sitio, somos este cuerpo, esta personalidad, etc. Permitimos que el corazón despierte a la realidad, que es mucho más grande que eso, mucho más que eso. Si nos obsesionamos con las enseñanzas de la sabiduría, nos podemos volver demasiado amplios y desconectados del mundo, del cuerpo y de las sencillas realidades prácticas del vivir. Por otra parte, obsesionarnos con el aspecto de la compasión nos puede ocupar muchísimo, consumiendo y agotándonos con todo lo que eso implica, y con nuestra preocupación por todos los seres del planeta. Así que, aunque pueda parecer paradójico sostener ambas cualidades a la vez, es importante que tengamos en mente que eso es exactamente lo que necesitamos hacer, que ambas se apoyen mutuamente, a pesar de que sean la imagen refleja una de la otra. Para la mente racional, esto puede ser altamente frustrante, queremos saber cuál de las dos es la verdad, y no podemos creer que ambas lo puedan ser. Sin embargo, esta es la maravilla del camino del medio, que abarca los dos aspectos como realidades parciales o convencionales, como realidades contingentes. Una vez que hayamos establecido un grado de concentración y logramos que la atención se mantenga razonablemente estable en el momento presente, notamos una cierta cháchara en la mente. Esto es un monólogo interno o un diálogo, en que los miembros del comité interno se entrometen desordenadamente con sus propias opiniones, cotorreando desmesuradamente. Cuando entrenamos la mente a concentrarse, encontramos distintas voces internas que surgen, tal como la voz de la excitación, lo que realmente deseo es, la voz crítica, ella sí que es una persona inútil, la voz de la ira, cuando me lo encuentre, realmente se lo voy a decir, o la voz del remordimiento, si yo no hubiera hecho esto en mi juventud, todo hubiera sido muy, muy distinto si no hubiera sido tan estúpido si solo pudiera reescribir el pasado. Como ejemplo, durante los primeros 5 o 6 años de mi vida monástica, pasé muchísimo tiempo planificando mi futuro. Lo dejé de hacer porque después de tantos años, me di cuenta que mis planes no se cumplieron ni una sola vez. Algunas veces estaba decidido a seguir mi guión, a pesar de que los otros no lo siguieran, yo continuaba con él. Pero después de años de ver que mi planificación no funcionaba, algo cambió en mi corazón y abandoné la estrategia, quizá fue una versión de la ley de la selección natural. Cuando practicamos la compasión y la sabiduría, aprendemos a nivel muy personal cómo escuchar a nuestras propias mentes y a las voces del comité interno. Este comité tiene una variedad grande de opiniones y voces. Las aseverativas y agresivas, las lógicas y razonables, las emotivas y sentimentales, las quietas y sensatas, las pasivo-agresivas y las que verdaderamente son descabelladas y audaces. Podemos asentar efectivamente la práctica de la compasión para con nosotros cuando aprendemos a escuchar todas las distintas voces de nuestro carácter, según se van manifestando. Muchas veces, intentamos forzar que las voces internas se callen. Sin embargo, generalmente encontramos que, cuanto más tratamos de suprimirlas o expulsarlas, más vida les damos. Una buena analogía son los pesticidas. Los fabricantes de pesticidas generalmente están aproximadamente un año o 18 meses por delante de los insectos. Tienen que continuar desarrollando nuevos venenos porque los insectos desarrollan resistencia a los pesticidas y sobreviven, así que, en efecto, los fabricantes están creando superinsectos. La mente es exactamente igual. Si usamos pesticida mental para intentar hacer que nuestros asuntos desaparezcan, solo estamos fortaleciendo nuestros problemas. En lugar de repeler los pensamientos repetitivos y las voces habituales de la mente, tales como los juicios y las cosas que vemos como dichas por intrusos irritantes, podemos lograr que nos hablen, que se aproximen al micrófono y que nos cuenten su historia. Posiblemente ese gesto sea suficiente para hacer que se tranquilicen. Cuando les damos el centro de la escena, arruinamos su presentación. Con las luces brillantes puestas, podemos ver todos sus defectos y los hilos que los manipulan. Por ejemplo, en algún rincón oscuro de la mente murmura el pensamiento: soy un terrible meditador. Concentramos la mente, la hacemos suficientemente clara y estable, y entonces decimos: soy un meditador fracasado. Soy inútil en esto. No tiene valor en absoluto. Otras personas son buenos meditadores. Yo voy a los retiros y las clases, pero todos están mucho más serenos que yo.
Cuando decimos esto y lo llevamos a la conciencia, nos damos cuenta de que el corazón sabe que esta no es la historia completa. Sin embargo, cuando no estamos del todo conscientes y claros, aún podemos creerlo y dejar que esta creencia nos guíe y nos influye. Aunque la mente nos puede estar diciendo algo que no deseamos oír, repitiéndolo a voces nos ayuda a escucharlo más claramente y entonces su poder sobre nosotros disminuimos. Esto es solo un ejemplo, hay muchas cosas que obsesionan a la mente y la autocrítica es una de las más comunes. Uno de mis maestros, Ajahn Sumedho, se refería a un pensamiento obsesivo que tuvo durante su primer año como monje novicio, cuando vivía solo, en una cabaña en Tailandia. De la nada, escuchaba el pensamiento: Gwendolyn, ¿qué eres tú para mí? Y él pensaba: Gwendolyn, yo no conozco a ninguna Gwendolyn, nunca he conocido a una Gwendolyn en mi vida. Este es solo un pensamiento estúpido, vete de aquí. Pero el pensamiento volvía: Gwendolyn, ¿qué eres tú para mí? Cuanto más trataba de repeler el pensamiento, más retornaba. Tuvo que aprender mucho acerca del pensamiento obsesivo y este método de reflexión. Finalmente, encontró que solo con reconocer plenamente el pensamiento pudo dejarlo oír y permitir que se disipara por sí mismo. De esta manera, la mente crea una impresión de un yo. Podemos usar esta técnica, de expresar y reconocer nuestros pensamientos en lugar de reprimirlos, para volvernos conscientes de ellos. Podemos experimentar el lado opuesto de la autocrítica y pensar: en cuanto a meditadores, en cuanto a personas espirituales, realmente tengo que admitir que estoy por delante de todas las demás personas que conozco. Para la mayoría de nosotros, es casi imposible imaginar tener este pensamiento. Sin embargo, para aquellos que suelen volverse arrogantes e inflados, el expresar estos pensamientos claramente ayuda a que el corazón se dé cuenta que, al igual que con la autocrítica, esta no es la historia completa. Sin articular estos pensamientos, el corazón no puede conocer la realidad. Sin aprender a escuchar, no nos conectamos verdaderamente con el corazón. Si desarrollamos este tipo de compasión directa y escuchamos nuestros pensamientos, juicios y obsesiones, podemos conectarnos con la intuición debajo de nuestros juicios y creencias habituales. El aspecto de la sabiduría en la meditación, que discutimos en la tercera lección, impulsa el proceso de observar cada pensamiento y cada sensación. Cuando un pensamiento surge en la mente, podemos desarrollar y aplicar la sabiduría, notando que los pensamientos son efímeros, cambiantes y desprovistos de yo. Utilizamos la intuición para reflexionar: ¿esto es algo que está cambiando? ¿Y a quién pertenece esto realmente? ¿Y tiene esto dueño? Por ejemplo, surge la sensación de dolor en la pierna. Sentimos la sensación y, observándola, nos damos cuenta de que surge, cambia y pasa, que todas las sensaciones vienen, cambian y se van. Notamos las cualidades de la sensación tales como las cualidades de restricción y tensión. Inquirimos a aquello que conoce esto. Buscamos si la sensación tiene dueño, y si es realmente mía. Si se siente como mía, ¿qué cualidad la hace mía? ¿Quién es su dueño? En la meditación tomamos estas pequeñas preguntas lenta y firmemente, observando el efecto de esta investigación. Cuando llamamos a la sensación la experiencia de dolor, creamos un espacio a su alrededor que no estaba allí anteriormente. La meta del conocimiento directo o sabiduría es saber que es sencillamente la sensación de dolor. Reconocemos la cualidad amplia y natural que posee toda experiencia. Una de las metas de la práctica es dejar ir la noción de yo y mío en relación con la experiencia, como quien posee la experiencia, el sentido de un ser concreto que está teniendo la experiencia. En la meditación, cavamos estrato tras estrato con tal de dejar al descubierto los atributos que asumimos sin cuestionar que son míos, tales como mis recuerdos, mis ideas, mi personalidad, mi corazón. Cavamos hasta el fondo, hasta los niveles más recónditos, y sencillamente introducimos una cuidadosa reflexión. Cuando digo mío, ¿qué significa? ¿Tiene esto realmente un dueño? ¿Quién es el dueño de esto? Con este tipo de preguntas, no buscamos una respuesta verbal, una respuesta que proporcione nuestra mente conceptual. De hecho, si existe una respuesta verbal, necesariamente es la equivocada. Para desmantelar la respuesta habitual del yo preguntamos: ¿qué es lo que conoce esto? Hacer este tipo de pregunta en la amplitud de la conciencia, permite que el corazón conozca, por un momento, que solo existe el conocer. No existe realmente una persona o un individuo que está conociendo.
El conocimiento es una cualidad de la existencia que no tiene forma. Hacemos esa pregunta, o esa afirmación, a fin de desarmar la respuesta habitual. Nuestra meta es entonces, dejar solamente que el corazón descanse en esa cualidad del conocer. De esta manera juntamos el aspecto de la compasión, que acepta todo lo que surge y escucha a todos los atributos de nuestro ser y del mundo, y el aspecto de la sabiduría, que es lo que ve a través de ellos. Esto es lo que nos trae al centro, sagrado y maravilloso. Meditación guiada. Comienza tomando un momento para atraer la atención a la postura y deja que el cuerpo se asiente. Permite que la espina dorsal se estire, que se extienda en una posición cómoda y erguida. Deja que el resto del cuerpo se relaje completamente alrededor de la espina dorsal. Date permiso para estar a gusto y asentarte. Deja que todo el cuerpo se relaje, los músculos de la cara y de los hombros, el vientre, donde sea que encuentres cualquier tipo de tensión en el cuerpo. Conscientemente permite relajarte. Lleva la atención a la sensación de la respiración, sin tratar de cambiarla de ninguna forma, solamente sintiendo al cuerpo respirar a su ritmo natural. Deja que la sensación de la respiración sea el indicador central, el punto de enfoque para la atención. Solo sigue la respiración tan plenamente como puedas, siguiendo cada inspiración, cada expiración. La mente tiende a distraerse. Su hábito es apegarse a un sonido, una sensación o una idea y crear de ello una historia completa y dejarse llevar por ella. Cuando notas que esto ha sucedido y que la mente queda atrapada y se distrae, nos entrenamos en notarlo y en despertar a la sensación de distracción. Soltamos conscientemente a lo que se apegó la mente y retornamos al momento presente, indicado por la sensación de la respiración. Si encontramos que la mente se lanza hacia una procesión de ideas o una historia, y que no la suelta, cultivamos la cualidad de escuchar lo que dice. En lugar de intentar repelerla, conscientemente la llevamos al centro de la atención. Permitimos que nos hable. Comenzamos con decir: lo que yo deseo es lo que me da miedo, es la manera en que debería ser. Es cuando surge la distracción, conscientemente la observamos, la escuchamos y dejamos que entre. Escuchamos con un corazón tierno y receptivo. La incluimos, la conocemos. La dejamos ir. Cuando escuchamos la historia, podríamos pensar que nosotros la podemos explicar mejor. Cuando terminemos de expresar esa frase, permite que la expiración se la lleve. Deja que el corazón vuelva al silencio. Solo nota cómo el corazón se alza tras una emoción, una idea, una imagen, ya sea algo personal o las tristezas del mundo, las guerras y los terribles conflictos que surgen en la mente y en el corazón. Utiliza esta forma de escuchar, dejando que penetre nuestro corazón. Le damos voz y articulamos lo que sucede. Vemos cómo se transforma con el acto de expresarlo, afirmarlo y aseverarlo, y notas lo que sucede cuando lo haces. Si la mente está suficientemente estable, reflexiona sobre lo que experimentas en cuanto a tu percepción, lo que escuchas, lo que sientes en el cuerpo, todo lo que surge, sin importar lo que sea. Reflexiona sobre todo el conjunto. Cuando dejamos ir la obsesión por el contenido, profundiza y haz plena la cualidad de la sabiduría, aseverando o reflexionando: esto es incierto, transitorio, insatisfactorio. ¿De quién es este momento? ¿Tiene dueño? Despierta esta cualidad de conocimiento, de investigación, de sabiduría. No intentes resolver y entender todo, sino de ayudar al corazón para que descanse cada vez más plenamente en la amplitud del conocimiento receptivo, para que sea este conocimiento receptivo. Le damos la bienvenida a todo. Juntamos todo lo que surge. Acogemos todo sin ser posesivos. Lo soltamos todo. Nota la transparencia de todas las cosas. Reflexionamos de esta forma, con el fin de relajar los prejuicios que creamos alrededor del yo. Podemos hacerlo durante la meditación pensando en nuestro propio nombre. Sencillamente escuchamos y atendemos a la respuesta del corazón, que conoce la transparencia del ego y del yo. Es como cuando repentinamente podemos ver a través de algo que previamente había sido opaco para nosotros, notamos su transparencia. Permite que el corazón descanse en esta amplitud mayor, en esta luminosidad.